Ok, ya, gracias. Disculpen la demora, no sé dónde meter la cabeza, pero ya. El tema que hoy día vamos a tocar es cólera y enfermedad diarreica, ¿no? El contexto del cólera, pues la forma como afectó a nuestro país es lo que pues nos hace un tanto recordar esto del COVID, ¿no? Pero el COVID me parece que es más desastroso, será porque no pude vivir esa época, pero el cólera en su momento golpeó a nuestro país y aquella oportunidad todavía entendimos y comprendimos la importancia de lavarse las manos, la importancia de beber agua previamente hervida antes del advenimiento del cólera, antes de que el cólera llegue a nuestro país, pues todo niño, probablemente sus papás les comenten que tomábamos el agua directamente del caño. Era una vivencia de lo más normal para nosotros. Pues comencemos. A ver. No, esto no. Ya. Ok. Entonces, cólera bueno, se produce por el contagio de una bacteria gram negativa móvil, de la cual hay más de 200 serogrupos, y de estos serogrupos son dos serogrupos los que se han asociado a las epidemias que se presentan por el cólera. El serogrupo 1 el O1 y el O139. Estos son los que se presentaron y los que generaron el problema, los que generan el problema cada vez que se presenta la enfermedad del cólera como tal, ¿no? Esta bacteria vive en los ambientes marinos, se transmite a través básicamente de la vía oral, ¿no? En zonas donde no tenemos acceso al agua potable, y coincide su presentación con la época en la cual nosotros teníamos el problema a nivel nacional, más o menos en el año del 91, en la cual tuvimos este problema, ¿no? Entonces el cólera pues se propaga a nivel de Asia y llega a transmitirse a nivel mundial. Como ahorita vamos a ver, si no me equivoco, que esta también tiene que ver con respecto al medio en el cual se ubica, ¿no? Para que se presente la enfermedad, obviamente tiene que estar dentro del medio ambiente. Pues, obviamente, si no está, el medio ambiente no se va a contagiar. ¿Cuál es el detalle? Que el Vibrio cólera puede persistir en el medio ambiente al asociarse con el zooplancton. Entonces, o estos copépodos. Entonces, esta asociación es la que va a hacer que el Vibrio cólera sea, tal cual se describe acá, imposible de erradicar. Ahora, las medidas de saneamiento actuales, modernas, hacen que el cólera pase desapercibido en las naciones industrializadas, en las naciones donde tienen mayor énfasis en lo que es la suerte esta la parte esta del saneamiento ambiental, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, para el año del 94, un brote del cólera en esta zona de unos refugiados ruandeses de Omas Aire, que llegaron a tener un total de 70.000 casos y de esos 70.000, 12.000 muertos. En Bengala tenemos acá entre 1992 y 1993 otra epidemia que se presentó, otro brote. Y así vamos a ir históricamente describiendo que se han ido presentando este tipo de enfermedad. Fíjense la incidencia del cólera para esta bibliografía entre el 2007 y el 2011, la cantidad de casos. Y si nosotros revisamos nuestro mapa regional, vemos que las zonas de mayor pobreza está justo acá, Haití. Cada vez que hay un tifón, o sea, cada vez que hay esos huracanes y todo eso, justo llega a esa zona, hay terremoto, hay pobreza, no hay saneamiento, pues son, digamos, los factores que de alguna forma u otra
comprometen y hacen que la falta de saneamiento adecuado pueda generar, y más aún la presencia de esta bacteria pueda generar los brotes de cólera, ¿no? En nuestro país, para el año de 1991, aparece en Chancay y de aquí se va extendiendo a la zona costa, ¿no? Chimbote, Piura, Callao, Lima y prácticamente casi todos los departamentos de la costa, sierra y totalmente la sierra, la selva, digamos, contagiando. Esto de acá, vamos a cerrar, si no va a pasar. Ya, estamos acá. Digamos, todo el Perú se fue contagiando y prácticamente posteriormente toda América. Fines del 91, bueno, esto empieza en el mes de enero, fines del 91 teníamos que se habían enfermado 322.562 peruanos, de los cuales 2.909 fallecieron. Una tasa de mortalidad de 9 por 1000, que para la cuestión bibliográfica te describe que era una de las tasas de mortalidad más baja a nivel mundial, pero pues esta enfermedad golpeó duramente a nuestro país. Aquella oportunidad, felizmente, la organización del sistema de salud, aún con las limitaciones que tenía en su momento, pudieron capear esta enfermedad. Inclusive se planteaban las unidades de rehabilitación, de rehidratación comunales, la comunal en su momento, para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Acá describía, ¿no? que Perú agrupó básicamente la mayoría de los casos, el 86, el 83% de los casos presentados en toda América. Pues como les describía, a pesar de las dificultades, la letalidad en nuestro país fue una de las más bajas del mundo. Para el año 2010, el cólera resurgió en Haití. De ahí que uno debe estar preparado, debemos de poder identificar esta enfermedad. Vivir un cólera, no olvidar, recordarse, muy importante, bacteria gran negativa, móvil, más de 200 serogrupos, pero importante el serogrupo O1 y el otro serogrupo O139. Estas son las que se han asociado a epidemias con diarrea acuosa aguda y grave. Pues ahora veamos un tanto cómo es que repetir prácticamente lo que hemos visto. Esta bacteria se asocia con los copepos y otros constituyentes del zooplancton, y hay que la erradicación puede ser un tanto difícil. También crece en aguas de baja salinidad. Pero, ¿qué es lo que hace esta bacteria cuando ingresa a nuestro organismo? Esta bacteria cuando ingresa a nuestro organismo pues va a hacer un aumento, va a generar un aumento del AMP cíclico intracelular. Este aumento del AMP cíclico intracelular va a afectar el transporte del sodio y del cloro, de forma tal que no va a permitir el ingreso de sodio y va a generar la eliminación del cloro y con ella bicarbonato y agua que van a seguir a este ion. De forma tal que la persona va a perder líquido. Y es lo que esta fisiopatología es lo que se expresa en la presentación clínica en nuestros pacientes, ¿no? El paciente puede llegar a evacuar hasta 20 litros en deposiciones. Y es la forma, digamos, la diarrea, esta fisiopatología, esta generación, esta eliminación de electrolito, de cloruro, más bicarbonato, más agua, es la que genera el problema en el paciente. Entonces, la persona elimina tantos litros de agua, los cuales se tienen que reponer, pero no solo el agua, también los electrolitos. Entonces, si el paciente elimina, realiza deposiciones, se evacúa y no reponemos el líquido, no reponemos los electrolitos, pues el paciente puede llegar finalmente a fallecer, que es como se ve de estos casos, ¿no? Entonces, las deposiciones pueden llevar un promedio de 10 a la 9, digamos, bacterias de virus por cada mililitro, ¿no? Y esto facilita
la propagación y diseminación del patógeno. ¿Y dónde nos contagiamos? Fecal oral. La deposición es tal que si no nos lavamos la mano, ahí es donde nos podemos contagiar. Y es básicamente la forma en la cual se contagia, ¿no? Veamos. A ver, a ver, a ver. Ya. Fíjense, una ingestión lo adecuadamente suficiente como para superar la barrera gástrica es como toda infección, ¿no? Depende del inóculo, depende de la respuesta del hospedero. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, cuando una persona está tomando el omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, pues la acidez gástrica baja casi hasta el 20%, y de ahí el riesgo de que uno, al consumir algún alimento mal, sin la adecuada higiene, le puede dar una infección, ¿no? Haciendo un paréntesis. Y haciéndonos notar la importancia que tiene la acidez para enfrentarnos no solo a bacterias, también para enfrentarnos a los parásitos, ¿no? Entonces, ingieres el vibrio entra a tu cuerpo, se genera el aumento del AMP cíclico, no, primero que nada se coloniza, pero después ya comienza a generarse el aumento del AMP cíclico, se genera la infección, este AMP cíclico aumenta la secreción de cloruro y con ella vamos perdiendo sodio, vamos perdiendo agua, bicarbonato, y pues, la persona va a tener diarreas extensas, en volúmenes extensos. Si ustedes ven históricamente las camas que tienen para enfrentar este tipo de situaciones, tipo el cólera, las camas tienen un hoyo incluido en la zona donde correspondería la zona anal, eh, de la cintura para abajo, ¿no? Porque las deposiciones pues son incontrolables. Los pacientes llegan a tener deposiciones de tal forma que, pues, mientras tú vas hidratando, el paciente va teniendo, si te planteas hasta 20 litros al día, ¿no? Entonces, esto realmente es como se presentaba y es como el paciente llegaba a fallecer, ¿no? Acá, faltas de medidas de salubridad, falta de un sistema de desagüe adecuado, la hipertransmisibilidad, y aquí están los copépodos, el zooplancton, los crustáceos, son los que pueden hacer que esto se prolongue y nosotros estemos frente a esta enfermedad. Ya. Entonces, vamos a tener algunas características del Vibrio, las cuales le ayudan a que el intestino sea colonizado por esta bacteria, ¿no? El pilus es el que va a ayudar durante el momento de la colonización. La hemaglutinina, la HAP-A y la metaloproteasa de zinc van a facilitar la penetración de la bacteria a través del moco intestinal. Y este flagelo va a hacer que las bacterias puedan dirigirse a la superficie epitelial, ¿no? Entonces, como factores digamos, de la bacteria que le ayudan a su rol para introducirse dentro de nuestro organismo. Las características clínicas de leves a graves, obviamente que las que nosotros vamos a ver y las que nos van a llamar la atención son las graves, ¿no? Está después de un periodo de incubación de aproximadamente 18 horas, 5 días, el paciente va a comenzar, va a presentar de manera repentina evacuaciones con heces acuosas y vómitos. Va a continuar entonces, las deposiciones van a continuar. Se describe clásicamente la apariencia de agua de arroz con escamas de moco, con un olor peculiar a pescado. La fiebre va a estar ausente, salvo exista una coinfección.
Entonces, lo que más nos va a preocupar y lo que más se presenta con esta enfermedad es la deshidratación. Nuestro paciente va a perder líquidos y electrolitos y lo que se va a generar va a ser deshidratación. De forma tal que esto compromete de manera, compromete los diferentes órganos o sea, los diferentes órganos del cuerpo humano, ¿no? Vamos a tener un compromiso neurológico, pues, va a haber irritabilidad, obviamente sed. Si sigue la deshidratación, no hay reposición, vamos a tener letargo, pulso radial rápido, pérdida en la turgencia de la piel, el signo del pliegue es lo que se busca en los niños inclusive. Obviamente que si estás deshidratado, pues el flujo urinario, el volumen de orina va a disminuir y la presión arterial va a bajar. Podemos tener respiración rápida y los signos de deshidratación, ¿no? Básicamente son los signos de deshidratación fundidos. De forma tal que nuestro paciente puede llegar, y si no hay reposición adecuada, llega a un shock hipovolémico. Un diagnóstico, el cultivo microbiológico de lejos es el que me va a confirmar el cólera. Se van a usar medios selectivos, los cuales contienen sales biliares, citrato de tiosulfato, sacarosa, agar-gelatina, y según el medio utilizado vamos a encontrar pues los Vibrio cholerae, ya sea el O1, la variedad 1 o el O139. Esto es un agar de tiosulfato citrato con sales biliares y sacrosa, donde nosotros podemos ver que estas colonias están de un color tipo amarillo, donde encontramos al Vibrio cholerae. Tratamiento, uno sospecharía, ¿no? Al ser una infección bacteriana, al ser una infección por el vibrio, lo más lógico que uno plantearía sería el antibiótico. Pero el antibiótico no es nuestra principal prioridad en el cólera. Nuestra principal prioridad, Dios no quiera, pero si de repente tienen un paciente ahí, nuestra prioridad es la hidratación. Por ahí, si quieres dar antibiótico, dale, pero no te olvides de la hidratación. La hidratación es muy importante y es como nosotros debemos de manejar y es lo que nosotros tenemos que ver. Mantener la eubolemia, reponer las pérdidas, esto es muy importante. Y buscar en lo posible que exista la rehidratación por vía oral, ¿no? La rehidratación por vía oral, en lo posible, debería complementar la fluidoterapia endovenosa. Si el paciente ya tolera la vía oral, ya la vía endovenosa se podría suspender y se podría mantener la vía, la vía oral, ¿no? Es lo que se buscaría. Eh, si bueno, si nuestro paciente llega con un nivel de deshidratación en el cual no podemos de repente tener un acceso endovenoso, se plantea también el uso de estas sondas por vía oral, cual le colocas una sonda y ya vía el estómago le vas echando la solución. Eso también es una alternativa que para los pacientes en los cuales no podemos darle de repente la vía oral, ¿no? Entonces, lo ideal, dependiendo del nivel de deshidratación, es la vía endovenosa. Si está con una deshidratación severa, la vía endovenosa a la cabeza. Pero si tenemos un paciente leve, una leve deshidratación que tolera la hidratación bioral, la hidratación oral es la que va a corresponder y la que se debe usar. En general se va buscando dejar la vía endovenosa para poder suplir por vía oral, eso es lo que se va buscando, pero se tiene que individualizar el caso.
individualizar en si estamos con deshidratación, si el paciente está con deshidratación, está con una deshidratación leve o si hay una deshidratación severa. Eso es lo que nos va a dirigir a nosotros cuál es el manejo, ¿no? Fíjense acá, si no hay deshidratación, entonces simplemente una reposición de fluidos vía oral. Eso es lo que plantea vía oral y es lo lógico, ¿no? O sea, no vas a ser invasivo, no vas a ser tan agresivo si tienes un paciente que requiere vía oral. Hay que hidratarlo vía oral. Sin embargo, si la deshidratación ya va aumentando, pues ya nosotros vamos a notar que probablemente ya va a ser necesaria la vía endovenosa. Y nuestra evaluación, pues se va viendo cómo es que los ojos se van viendo, la hoja se va, perdón, la mucosa se va secando, la turgencia de los ojos, de la piel va disminuyendo y peor aún si el pulso radial pues aumenta. De acá un tanto hacer un paréntesis y ver cómo es que nuestro organismo responde ante digamos, el shock hipovolémico, ¿no? Lo primero que hace nuestro organismo cuando uno va teniendo una pérdida, lo primero que hace es activa el sistema simpático parasimpático, vamos a tener taquicardia y eso va a tratar de distribuir la sangre a todos los lugares para que no se note la pérdida de líquido que uno va teniendo, de forma tal que nosotros vamos a encontrar en primera instancia lo que sería la taquicardia como respuesta a la pérdida de líquido. Ya en última instancia, cuando la taquicardia no logra suplir esta deficiencia, esta pérdida de líquido, pues vamos a encontrar la hipotensión. Entonces, el mensaje es, no esperen hipotensión para actuar. Si van a hacer un parámetro de seguimiento con respecto a la pérdida de líquido, lo que tempranamente, antes de encontrar la hipotensión, tendrían que buscar la hipotensión ortostática, ¿no? Si quieren plantear eso. O sea, nuestro paciente tirado en horizontal, lo pones en vertical, lo sientas, encuentras que la presión baja, pues estamos frente a una hipotensión ortostática, pero dentro de la fisiología, la respuesta de nuestro organismo ante la pérdida de líquido va a hacer que lo primero que nosotros encontremos va a ser la respuesta simpática parasimpática, el aumento de la frecuencia cardíaca es lo que deberíamos de ir encontrando y es lo que se encuentra generalmente. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, volviendo a nuestro caso, nuestro paciente, cuando ya hay deshidratación, vamos a encontrar eso, ¿no? Va a haber taquicardia, vamos a encontrar los signos de los ojos hundidos, la piel seca, digo, las cosas secas y todo eso. Y ahí nosotros debemos de ir ya hidratando de 50 a 100 mililitros por kilogramo y reemplazar las pérdidas. Vía endovenosa, oral o los dos juntos, pero nuestro paciente tiene que hidratarse, no debe quedarse sin hidratación, importante. Cólera, hidratación. Cólera, vigilar la hidratación. ¿Cuál es el nivel? Ya si quieren das antibiótico, ya, pero tu preocupación importante, la parte de la hidratación. Ya definitivamente, pues si vemos un paciente con compromiso neurológico, letárgico, pues el pulso ya sin pulso, pues definitivamente ya estamos hablando de un paciente con una deshidratación muy, muy severa, probablemente inclusive en shock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le damos? La sal, el lactato de Ringer, lo podemos dar el suelo fisiológico, o esta solución DACA que se plantea. La terapia de rehidratación oral, la sal está que plantea la Organización Mundial de la Salud, una sal basada en arroz, o una sal tipo sal de rehidratación oral casera. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir planteando, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que ir viendo dentro de lo que sería nuestro
paciente, ¿no? Los tipos de sales que nosotros tenemos que usar. Entonces, fíjense en las pérdidas que nosotros tenemos cuando estamos frente a las deposiciones con cólera. ¿Cuánto de sodio en concentración en milimoles por litro estamos eliminando? Fíjense que lo que perdemos en diarreas coléricas en los adultos, en los niños, y en una diarrea no colérica, por ejemplo, una Escherichia coli enterotoxigénica, la diferencia a nivel de electrolitos que se pierde, pues en el cólera, largamente la pérdida de electrolitos es mayor que en otras entidades. Entonces, el antibiótico, como les mencionaba, pues la administración del antibiótico es algo que puede ser de tipo secundario, no es mi primera, no es en lo cual yo debería de concentrarme, donde debería preocuparme, donde debo de preocuparme es en la parte de la hidratación, ¿no? A ver. Ojo, ojo, eso tampoco significa que vamos a agarrar y le vamos a dejar al paciente sin antibiótico, ¿no? El paciente está con su diarrea y todo esto, con su deshidratación. No descuidemos la deshidratación. Como les menciono, el parámetro de actuación va dependiendo del lugar en el cual te encuentras. Es un paciente ambulatorio, es un paciente estable. Lo que haces, pues lo agarras y le pones vía oral y todo bajo paciencia y todo eso, ¿no? Te das tu tiempo. Pero si es un paciente que está con deposiciones líquidas, está totalmente mal, pues vas trabajando a la par, no es que ya, no, el antibiótico no es principal, ya no importa que espere, ¿no? ¿Qué le damos? Pues podemos usar macrólidos, quinolonas, tiracicrinas, o sea, no sé si decirlo como la ventaja, pero el vibrio cólera es sensible a estos antimicrobianos que los podemos encontrar fácilmente, ¿no? Quinolonas, tetracicrinas, oxycicrinas, macrólidos es lo que podemos tener en nuestro país. Lo que tenemos endovenoso, en este caso, es ciprofloxacin. Fíjense el curso. ¿Por cuántos días vamos el tratamiento? 3 días, 3 días, 3 días. Citromicina, una sola dosis. Pues no es lo que vemos con otros casos, donde le damos 7 días, 5 días. Pues acá le estamos dando nada más 3 días. Entonces, con cólera, no se olviden la hidratación. Es muy importante la hidratación, valorar la condición, el volumen que requiere el paciente. Bien, más de 100 mililitros por kilogramo. Si nosotros hacemos el análisis, si ustedes revisan las guías estas de sepsis séptico, digamos 30 mililitros kilogramo en 3 horas, pues esto como reanimación inicial en una sepsis para el tratamiento séptico, pero inclusive acá nosotros manejamos mayor cantidad de volumen. ¿Ya? Entonces, hidratación a la cabeza, en lo posible llegar a la vía oral, identificar bien a nuestro paciente qué es lo que requiere vía oral endovenoso. Si nuestro paciente no le encontramos vías, si no tenemos posibilidad de darle vías endovenoso, su sonda nasogástrica, por ahí le pasas el suero. Entonces, esos datos, hidratación, suero, por ahí le da su antibiótico, pero sobre todo eso, hidratación, suero, y vemos cómo va el paciente. ¿Ya? Bueno, lo grueso del tema, lo característico del tema básicamente y lo que más llamativo va a ser el cólera, ¿no? Las enfermedades diarreicas agudas, pues ya vamos a ver que la diarrea, la clasificación que nosotros vemos, ¿no? 3 o más deposiciones no formadas o el paso de los 250 gramos de heces no formadas al día. Dependiendo de la duración, lo vamos a clasificar como agudo, menos de 14 días, persistente entre 14 y 29 días y crónica 30 días, ¿no? En el caso de las gastroenteritis, generalmente son unas infecciones virales, la cual se asocia con vómitos y diarrea. O sea, gastroenteritis, vómitos y diarrea. Entonces, vamos acá. Una diarrea acuosa aguda, pues esta vamos a ver deposiciones de gran volumen que se asocian a un proceso secretor del intestino delgado.
Cuando nosotros revisemos eso, cuando nosotros encontramos eso, eh, de alguna forma nuestra formación está muy pegada a lo que nos dice el hemisferio norte, ya sea Estados Unidos o ya sea Europa, y es ahí donde nosotros buscamos muchas veces la bibliografía, ¿no? De forma tal que ellos cogen y dicen ya zonas tropicales y ubican, espacialmente ubican más a sus zonas y al resto del mundo, o sea, nosotros las zonas tropicales y ahí es donde nos causa, ¿no? Entonces, las causas de diarrea son diferentes en climas templados en comparación con las áreas tropicales. O sea, llámese por ahí Perú, hay un país llamado Perú, dirían ellos, ¿no? Entonces, los climas templados, los órganos habituales son en gran parte indefinidos, aunque se sospecha de virus en muchos casos. Pero en las zonas tropicales, como nuestro país, donde encima los pacientes viven en áreas con malas condiciones sanitarias, pues se pueden encontrar diferentes agentes. De Escherichia coli enterotoxigénica, cólera, la Escherichia coli enteroagregativa, son patógenos entéricos que pues cada vez son más reconocidos. La diarrea acuosa no sanguinolenta, vamos a tener Escherichia coli enteroagregativa, la cual por mecanismos inflamatorios intestinales es una causa importante de diarrea en los lactantes en el mundo en desarrollo. O sea, nosotros ya no somos un país subdesarrollado, somos un país en desarrollo. Y para los que vienen del extranjero, pues van a ver que lastimosamente ellos llegan acá y a veces eventualmente se van con su diarrea del viajero. Shigella, Salmonella, Campylobacter suelen causar diarreas inflamatorias. Ocasionalmente un cuadro clínico de diarrea acuosa. Pero si nosotros tenemos sospecha de este tipo de diarreas, de este tipo de agentes, pues tenemos que buscar un cultivo. Pero tal cual dice acá, en áreas remotas, no siempre es posible acceder a un laboratorio. Eso lo vemos, ¿no? O sea, en nuestra realidad, lastimosamente, vemos que un simple cultivo no es tan sencillo, o sea, no siempre tenemos a la mano y tenemos que trabajar un tanto a ciegas. Diagnóstico de cólera, lo acabamos de hablar, tiene que haber un cultivo. Sulfato, citrato con sales filiares y sacarosa. Y la evaluación de la deshidratación en los pacientes. A ver, vamos a ver. Vamos acá. Fíjense lo que les decía algún momento, ¿no? Viendo estos efectos regulatorios que buscan normalizar la forma a lo que nos estamos enfrentando. Cuando nosotros, cuando se pierde de un 3 a 5%, tenemos pérdidas, la presión arterial, pues no se va a alterar, la frecuencia cardíaca no, pero igual si la frecuencia cardíaca del pulso tampoco, y no vamos a tener gran cosa, ¿no? Levemente seca las mucosas, pero lo demás no vamos a tener mayor problema. Los ojos, la lágrimas y todo eso, no va a haber mayor compromiso. Compromiso, la orina, pues levemente disminuido, pues, no va a haber mayor disminución. Pero si ya el porcentaje, y fíjense cuán delicado es la cantidad, el porcentaje de agua que tiene nuestro organismo. Si comenzamos a perder ya entre 6 a 9%, comenzamos a notar que nuestro organismo genera la respuesta a la pérdida de líquido, ¿no? Fíjense acá, tenemos, ya, fíjense, si tenemos una presión o una pérdida del 6 al 9%, la,
la presión va a estar normal, lo que les mencionaba, lo último que vamos a encontrar va a ser disminución de la presión. Lo que vamos a encontrar al principio va a ser un incremento en la frecuencia cardíaca, que es lo que nosotros podemos ver acá, ¿no? Pulso normal o elevado, disminuido, pero la frecuencia cardíaca, el bombeo cardíaco, pues va a ser mayor. Compromiso de la mucosa, ya los ojos van a estar hundiéndose y pues fíjense, ya hay ausencia de las lágrimas, de morelleno capilar y bueno, la orina también ya hay un compromiso ya mayor, un compromiso moderado de escribir. Ya cuando la pérdida de fluidos, la pérdida de líquidos supera el 10% o ese 10%, vamos a encontrar que la presión arterial, pues, de lo normal, pasa a disminuir. La frecuencia cardíaca definitivamente está incrementada y el pulso, la intensidad del pulso va a estar moderadamente disminuida. Y ya todo lo que va acompañando a esta pérdida sanguínea, incluyendo el compromiso neurológico, que se va a expresar con un paciente más letárgico, comatoso, ¿no? Es lo que nosotros podemos ir identificando en estos pacientes. Diarrea cosa aguda, si tenemos un paciente inmunocompetente, lo que les mencionaba, y no por ahí, si tenemos un paciente con VIH, pero va a depender del nivel de CD4. No es que todo paciente con VIH va a tener ya sea Cryptosporidium o ya sea ciclospora. Dependiendo del nivel de CD4, habitualmente esto es cuando el CD4 es menos de 100, cuando es menos de 50, pues vamos a ver este tipo de posiciones en los pacientes. Y de alguna forma u otra, cuando estamos frente a pacientes con el CD4 muy comprometido, pues ellos mismos cuando vienen les describen, ¿no? Doctor, cada cierto tiempo tengo diarrea, estoy con esto, estoy con otro, pues eso es lo que se ve acá, ¿no? VIH, coccidias, Cryptosporidium parvum, Ciclospora caipeniensis, es lo que también tenemos que ir planteando, pero VIH, coccidias, es lo que tenemos que ver. Entonces, las diarreas acuosas eran los que se mencionaba, ahora las gastroenteritis. ¿Qué vamos a tener? Náuseas, vómitos. ¿Ya? El agente más frecuentemente que vamos a tener acá son los virus. Rotavirus, norovirus. Los extremos de la vida son los que se comprometen. En este caso tenemos pues o muy anciano o muy, ¿cómo se dice esto? O muy, muy pequeños, ¿no? O sea, me refiero a los bebés, ¿no? O muy anciano o muy bebito. De ahí que el rotavirus, norovirus en los niños, en los bebitos pueden ser inclusive letales y hay que tener cuidado. Y inclusive hay una para rotavirus. ¿Qué más puede generar esta gastroenteritis? Pues las toxinas del estafilococo aureus y el bacillus cereus. ¿Y cuál es digamos, cuál es la característica cuando tenemos una enfermedad por toxinas con estafilococo? Es que se autolimita. De repente la persona no manipula bien los alimentos y pues se genera esta suerte de gastroenteritis, náuseas, vómitos, estás con este problema por ahí, de repente un poco de diarrea, pero náuseas, vómitos, pues ya vamos a tener. Y que se autolimita, pues probablemente en algún momento haya pasado a alguno de ustedes, y que pues te dura a lo mucho un día, podría durar hasta 48, hasta 2 días, pero esto se autolimita, simplemente esperar, hidratarse y esto va a pasar, ¿no? Entonces, sospecha de una gastroenteritis, tenemos que plantear ya sea una infección viral o ya sea una entidad nosológica generada por toxinas, ya una intoxicación alimentaria.
Esto dirigido a qué? Que pues los antibióticos ya si es una toxina, pues, no llegan a ser necesarios acá. Observamos y ya. Porque, por ejemplo, ¿quién te indica, no sé, dicloxacilina para un estafilococo con diarrea? No es algo que uno plantee de entrada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que estos pacientes, en el caso del estafilococo, el periodo de incubación de 2 a 7 horas, podemos identificar que hay casos similares en los cuales van a presentarse estos cuadros, diarrea líquida. Lo característico es que no sangre, no moco, es lo característico, una diarrea líquida, una diarrea acuosa, sin moco, sin sangre, acompañada de náuseas, vómitos. Náuseas y vómitos es lo que vamos a tener, ¿no? El paciente iniciante. Si el paciente piensa con náuseas, vómitos y después la diarrea, una gastroenteritis, probablemente una intoxicación. Observar, reponer las pérdidas y ya, ¿no? Ahí nomás, amárrense las manos, no den antibióticos a todo, observar, un día debería controlarse eso. Entonces, y los síntomas, acá describe, suelen desaparecer al cabo de una hora, de unas horas, o mucho un día, pero habitualmente más eso. Una gastroenteritis y se autolimita, ya, estamos en una intoxicación alimentaria. Bueno, acá los alimentos pueden ser potencialmente contaminados, culpables, enterotoxina. Por ahí vemos la carne, a veces de corral, son los más comúnmente implicados. Pueden estar también los pescados, mariscos, leche, productos lácteos. Ya. Diarrea inflamatoria aguda. Fíjense, diarrea que a menudo contiene sangre y moco. ¿Y cuáles son? Infecciones. ¿Quiénes? Shigellosis, salmonellosis, campylobacteria. Los representativos. Entonces, en estas condiciones, ahí la pregunta, como en un momento ya, si estás sospechando en eso, si estás sospechando en estas bacterias, acá sí tienes que hacer el cultivo. O sea, si uno sospecha en estas bacterias, tienes que hacer el cultivo, porque de lo contrario, haces un cultivo de heces y te crece una Klebsiella, te crece una E. coli, pues, si bien es cierto, acá describe la Escherichia coli entera invasiva, pero coli podría estar en el intestino. Entonces, cuando uno plantea cultivo de heces, lo que está pensando, bueno, no es lo que está planteando, lo que está planteando es una infección, ya sea por Shigella, ya sea por Salmonella o por Campylobacter. Recuerden eso, por favor. Cuando estén frente a los casos clínicos, cuando estén frente al paciente, entonces busquen, si ustedes quieren pedir cultivo, busquen la clínica en la cual tenga esto, ¿no? Si bien es cierto, se les mencionaba que puede ser en estas diarreas acuosas, pero lo más característico de estas bacterias es esto de acá, que vamos a tener diarrea con contenido sanguíneo, que vamos a tener diarrea con moco. Entonces, esas tres son las que se tiene que buscar y las que ya, ahí sí ya con razón, con sentido, agarraré y diré, ya voy a pedir un cultivo de heces, porque yo espero aislar a estas bacterias, espero encontrar estas bacterias. ¿Ya? Entonces, perdón, nos estamos olvidando acá de la mebiasis y de la E. coli enteroinvasiva. Y nuevamente, que dice acá que en las zonas tropicales, en las áreas tropicales. Ustedes van viendo que las fuentes que traigo, pues lastimosamente son norteamericanas o son europeas y es lo que tenemos. Es lo que hay, como es. Shigella, colitis bacteriana invasiva, diarrea sanguinolenta, fiebre alta, manifestaciones sistémicas, cefalea, dolor abdominal. Entonces, estoy sospechando o sea, o sea, ¿qué les digo? Acostúmbrense a esto, ¿no? O sea, por ahí les pregunto, ya doctor,
¿Qué les piden? Ya, por ahí me dicen, voy a pedir un cultivo. Entonces, un cultivo de heces. Ya, cultivo de heces. Si quieres un cultivo de heces, busca esto. Busca Shigella, Campylobacter, fiebre tifoidea. Busca eso. Tifoidea, busca eso, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener la enfermedad por ejemplo con diarrea sanguinolenta aguda, fiebre alta, manifestaciones sistémicas, un periodo de incubación de 8 horas a 9 días, puede ser desde 14 a 72 horas, digamos, el más frecuente, ¿no? Particularmente grave en niños desnutridos, donde la mortalidad puede llegar hasta un 11%, una mortalidad que realmente, pues bueno. Campylobacter, ingestión de agua contaminada, leche cruda o aves de corral. Les mencionaba los extremos de la vida, niños pequeños, viajeros que visitan zonas tropicales, pues eventualmente por ahí describen que cuando vienen del extranjero se salen, y de ahí el término de diarrea del viajero. Ahora que nosotros vayamos a Europa y nos dé diarrea, pues, sería el colmo, ¿no? Pero bueno. Patógeno común durante temporadas de lluvia. Lenta mueva. Es una causa importante de diarrea inflamatoria, donde vamos a tener leucocitos fecales, pueden ser pinocitos, estar ausentes. Esta colitis amibiana, vamos a tener una historia de 1 a 2 semanas de dolor abdominal, tenesmo, heces blandas, acuosas, donde podemos encontrar sangre y moco. Y por ahí se puede describir las heces achocolatadas. Eso es lo que pueden encontrar, se puede describir con la amebiasis, con la entamoeba histolítica. Y recuerden, estoy acá, entamoeba histolítica, ¿no? Esta es la patológica, porque ahí de repente hacen otro hallazgo, pues hay otras entamoebas que no producen mayor problema. Entonces, la entamoeba histolítica, vamos a tener deposiciones con sangre, con moco o estas deposiciones achocolatadas. Es lo que vamos a encontrar, es lo que se va a describir. Y que como parte de su fisiología, dentro de su fisiopatología, estas posteriormente pueden llegar a generar abscesos a nivel hepático. Con esta migración que hemos tenido de los pacientes que venían de Venezuela, pasaban por Colombia, por Ecuador, llegaban a Perú. A un momento hemos tenido un caso donde se identificaba que era una paciente que tuvo, ¿no?, su infección por entamoeba histolítica, que inclusive desarrolló acceso por entamoeba histolítica y que bueno, pues tratamos acá, se le dio el tratamiento, el paciente mejoró y bueno, pues se pudo identificar y pudimos ir con esto, ¿no? Entonces, identificar esto, ¿no? O sea, si el paciente está con la diarrea activa, en ese momento se podría identificar los trofosforitos. En esos se tiene que hacer la búsqueda. Y lo que les planteaba, no todas las entamoebas pues van a producir este problema, ¿no? La entamoeba dispar, esta es patógena, así es que vamos a estar con esto. Tratamiento, los nitroimidazoles como agente luminal, usaríamos el yodo, quinol. Los nitroimidazoles, pues ahí está el metronidazol. Balantidium coli, este es un protozoo que puede producir diarrea inflamatoria, ojo, en zonas tropicales del Perú. Del trópico, digo, otras zonas tropicales del mundo trópico, pues ahí nos cogen, en Perú está en el trópico. El reservorio más común, el cerdo. En las zonas tropicales, el mono. Este parásito invade el ilion terminal, el colon, puede causar apendicitis o un síndrome sintérico con ulceración rectosigmoidea. Tetraciclina, fármaco de elección. Bueno, ya estamos casi llegando al final, por si ya se están cansando. Ojo, lo que les decía, diarrea inflamatoria, si estamos pensando en hacer un cultivo, pues estamos buscando Shigella, estamos buscando Campylobacter, estamos buscando Salmonella, ¿no? Y es lo que estaríamos haciendo. Examen parasitológico, por ahí, los antimicrobianos, pues estoy con unas deposiciones, estoy frente a un paciente con deposiciones con sangre, a sospechar en esto,
shigellosis a la cabeza y se le da tratamiento. Los patógenos entéricos, pues, que tenemos acá, en el intestino delgado, salmonela. O sea, el aislamiento de salmonela es definitivamente patógeno, entonces no es que sea un colonizante, no, ese es patógeno. Campylobacter, de igual manera. Por acá vamos a encontrar esta Shigella. Shigella también es otro agente patógeno. Fíjense, rotavirus, norovirus, que también nosotros podemos encontrar con citomegalovirus. Miren, citomegalovirus se describe como un patógeno que puede producir, pero diarrea y todo eso. Además, las diarreas que se describen por citomegalovirus son, pero desastrosas, son colitis sanguinolentas que comprometen el estado del paciente. El paciente llega a fallecer, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Periodo de incubación. Ahí, a ver. Ya, ahí está. La intoxicación con estafilococo, con las toxinas Staphylococcus aureus, pues lo que me va a presentar la mayor forma de presentación, vómito. Ya, claro, va acompañado de vómito, dolor abdominal, o sea, náusea, vómito, dolor abdominal, por ahí diarrea, pero esta se va a limitar, eso es lo de bueno. Vamos a estar ahí. Diarreas acuosas, vamos, bueno, los enterovirus, que es lo que los virus entéricos, que son los que, digamos, se plantean más. Las inflamatorias, ahí donde les planteaba la shigellosis, campylobacter, salmonella, también la salmonella antífica con el virus parahemolíticus. Diarrea acuosa, fíjense, norovirus, Clostridium, Escherichia coli enterotoxigénica, Giardia. Y bueno, ya estamos ya. Recomendaciones para el diagnóstico. Nuevamente, sospechamos Shigella, cultivo. Sospechamos Salmonella, cultivo. Y vamos con esto. Campylobacter, cultivo. O sea, yo pido cultivo si sospecho en esas bacterias. ¿Ya? O sea, cultivo de ese. De esas Shigella, Salmonella. Es ahí donde yo voy pidiendo. Me estoy olvidando. No es que solo cultivo, lo identifico y ya, ahí me quedo. No, hay que tratar definitivamente. Tenemos una bacteria que podría ser invasiva, la shigolosis, pues hay que tratar, hay que tratar. Por una salmonelosis no tifoidea, pues si tenemos efectos sistémicos, pues hay que tratar. ¿Qué estamos dando? Quinolonas y acitromicina. Quinolonas, para lo que sería tifoidea, quinolonas, acitromicina, es lo que estamos dando. Vibrio cólera, acá le están dando tetraciclinas. Y si no me equivoco, esta es la última. Si tendrán alguna pregunta. No, esta es la penúltima. A ver. Criptosporidiosis. ELISA en heces, amebiasis intestinal, detección del antígeno, o de alguna manera ELISA, ciclosporidiasis, tinción ácido resistente, criptosporidia. Y bueno, y vamos viendo ya los exámenes directos que se van presentando, ¿no? Y las diferentes entidades que podrían presentar. Y el tratamiento que se va planteando. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Y yo pregunto. Nuevamente, disculpas por el descuido en el horario. Yo había programado mis actividades pensando que la clase era para las 4 y wow.
tuve que correr. Vibrio cólera, bacteria gram negativa móvil, más de 200 serogrupos, dos serogrupos. Ya. La identificación del estado clínico de nuestro paciente, no se olviden de esto, es muy, muy importante la clasificación del estado clínico del paciente. No deshidratado, leve deshidratación, deshidratación severa, esto es muy, muy importante, no puedo. Ajá, a ver, acá veo una pregunta. Vamos a ver dónde está. Aquí está. La pregunta va por lo siguiente. ¿Puedo dar tratamiento empírico o espero los resultados del cultivo en una enfermedad diarreica aguda? Primero que nada, tienes que identificar frente a qué agente nosológico está, ¿no? A cuál de los agentes estás sospechando. Si estamos sospechando en una enfermedad tipo, una enfermedad, una diarrea acuosa, en la cual uno espera que el agente causal sea un virus, lo que tendrías que hacer es observar, ¿no? Hidratar, obviamente, observar, pero si va acompañado con un compromiso sistémico, fiebre, malestar general, pues podrías ir pidiendo el cultivo y podrías ir dando el tratamiento, ¿no? Entonces, si solo es una cosa, habitualmente, generalmente lo que se describe son los virus los que generan esto y en una infección viral, un tratamiento oral, pues no digo un tratamiento antimicrobiano, no tendría sentido. El problema es esto que menciona, ¿no? No estamos, que estos agentes podrían ser los agentes que podrían estar presentes, ¿no? Pero ojo, que lo que acá dice, ocasionalmente, un cuadro clínico de diarrea acuosa. Entonces, Shigella, Salmonella, Campylobacter, vamos a ver como una diarrea inflamatoria, vamos a ver como una diarrea, en la mayoría de las veces, vamos a ver como una diarrea que genera sangrado, no vamos a tener algo de sangrado ahí. En cambio, la acuosa como tal, vamos a ver en un proceso bacteriano, perdón, viral, o en tal caso en un proceso tipo una enterotoxina, ¿no? Entonces, sospechas acuosa, lo hidratas, se tiene que autolimitar, ya. Sospechas inflamatoria, ni vueltas que darle, ni vueltas que darle. Es inflamatoria, ahí sí, ya le pides el cultivo y le vas dando antibiótico, ¿no? Una inflamatoria le vas dando tratamiento. Si viene el paciente, como muchas veces vienen los pacientes, con náuseas, vómitos, o sea, fíjense el cuadro, cómo se presenta. Un cuadro con náuseas y vómitos y que posteriormente va viniendo una diarrea, pues no es tan infrecuente esto, ¿eh? Si nos ponemos a pensar, no es tan infrecuente eso. Eso se ve y pues probablemente sea la ingestión de toxinas, ¿no? Es lo más probable. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hidratamos, observamos, esperamos que el cuadro se autolimite. De ahí que de repente, si el paciente está con náuseas, con vómitos, va donde el boticario, sabe que el boticario sabe más porque él me da su pastilla, me da una cosa, otra cosa y me curo rápido. No es que se cura rápido, la enfermedad se autolimita. Entonces, hay que identificar esos casos, ¿no? Entonces, ya, el problema es que a veces hasta la familia o los amigos te dicen eso, ¿no? Y ya me han dado esto y todo lo demás. Explicarle que las toxinas pueden generar esto, lo otro, a veces es un poco la rolla, a veces ni te entienden. Entonces, primero que nada, enfocar frente a qué estás. Acuosa, observar. Gastroenteritis, observar. O sea, hidratar, no observación, hidratar y esperar que se autolimite. Si no se autolimita, no. Por ahí no va la cosa y ya, pues ya tienes que actuar, ¿no?
Yo les sugiero a ustedes ¿qué les digo? Que sean fiel a lo que estudian. O sea, ya, ustedes revisen, analicen, convénzanse realmente y cuando identifiquen el caso, traten de ubicar, porque eventualmente a nosotros nos da algunos de estos episodios y ver, ya, para mí es esto y sin miedo. Y van a ver que la teoría se pega a la práctica. ¿Cuál es nuestro detalle? Nuestro detalle es de que muchas veces aplicar la práctica en la teoría requiere del nivel de educación del paciente. Si el paciente no te da bien los datos, no te da buenos datos, pues tienes las de equivocarte. ¿Habrá alguna otra pregunta antes de quedarme ya sin auditorio, antes de que ya el internet les falle a todos y les aparezcan de la clase? A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Me parece que ya no veo más preguntas. Bueno, jóvenes, nuevamente disculpen la tardanza y en las enfermedades diarreicas, identificar cólera, diarrea, identificamos eso. Después, identificar diarrea acuosa, gastroenteritis o inflamatoria. ¿Frente a cuál estamos? La inflamatoria sí o sí tratamiento, paralelamente el cultivo y ya. Ya que no hay preguntas, eso sería todo. Un gusto y hasta pronto. A ver un ratito. Ya, ya. Muy bien, jóvenes. Un gusto.